Buenas tardes, amigos míos, bienvenidos a este paseo geopolítico que os había anunciado en el vídeo anterior y de un tema sobre el que llevo pensando varios días a raíz de un artículo que leí muy interesante sobre si está volviendo esa doctrina por la cual la fuerza hace el derecho. Creo que es un tema muy interesante teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias en las que ahora mismo estamos viviendo en este mundo geopolítico tan sumamente incierto, movido y por otra parte es verdad que apasionante pero peligroso. Y la cuestión es la siguiente. Hemos visto cómo los países europeos se han avenido, aunque sea con la boca pequeña y sin la intención de cumplirlo, a la exigencia de Donald Trump de gastar un 5% en su defensa. Es decir, gastar un 5% del Producto Interior Bruto en armamento y en todo lo necesario para defenderse de los peligros que parece que están emergiendo por todas partes por el mundo. E inmediatamente aquellos que quieren que el gasto público solamente se dedique a políticas sociales han levantado la voz diciendo que ¿a dónde van? ¿A dónde van ustedes? Un gasto del 5% del Producto Interior Bruto es excesivo y lo que tenemos que hacer es pensar muy bien si ese dinero se debe gastar o cómo se debe gastar. De hecho, incluso si se debe gastar. Yo no sé cuál es el porcentaje que hay que gastarse en defensa para que los países tengan, los países europeos en este caso, ejércitos que sean operativos y por lo tanto que sean capaces de llevar a cabo las operaciones militares en una guerra de alta intensidad. ¿Por qué de alta intensidad? Porque hemos visto que esas guerras existen y que están, por ejemplo, para los europeos aquí al lado. Tenemos una en Ucrania en la que los rusos están emperrados y empeñados en triunfar y bueno, pues es una guerra claramente de altísima intensidad, en la que los rusos están poniéndolo todo, los ucranianos, los pobres, están poniendo lo que pueden y lo que se les cede o da por parte de otros países. Cuando se dice eso de que Ucrania lucha contra 50 países, bueno, me gustaría ver a mí los 50 países metidos allí en Ucrania a ver qué hacían los rusos. Estarían sacando las bombas nucleares tácticas inmediatamente. Pero teniendo en cuenta que esa amenaza está y que ese deseo o esa intención de gasto está, quizá hay que explicar por qué el mundo se ha vuelto más peligroso e incluso por qué Donald Trump enfatiza esos peligros. Y para eso hay que remontarse en el tiempo. En el trato entre los países, los reinos, las bandas, los clanes, usualmente ha funcionado una máxima que afirmaba que cuando yo creo tener un derecho legítimo sobre los otros y los otros no corresponden, entonces me he armado de razones para utilizar la violencia. Es decir, si un país está inculcando algo a lo que yo tengo derecho y no quiere atender a razones, entonces yo tengo derecho a iniciar un conflicto bélico contra ellos. Y esto lo vemos en realidad constantemente entre, por ejemplo, las bandas mafiosas, pero es algo que en la antigüedad, hasta tiempos muy recientes, o sea, en la antigüedad hasta 1928-1945, era así entre los países. Y si te gustan este tipo de análisis geopolíticos, pues ya sabes que en este canal a diario intento hacer análisis sobre todo lo que va sucediendo y sobre lo que me suscita curiosidad. Así que, si te gustan, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale al botón de like para que me haga rico y comparte estos vídeos en tus redes sociales. Se codifica esta idea a partir del siglo XVI en el pensamiento de los que son padres del derecho internacional. Ahí podemos citar, obviamente, a Francisco de Vitoria, pero cualquier anglosajón que no conoce los trabajos de autores, iba a decir católicos, pero sí, católicos, y por ejemplo españoles o italianos, sacará siempre el nombre de Hugo Grocio. Hugo Grocio como padre del derecho internacional. Y es verdad que Hugo Grocio, dentro de sus doctrinas, pues establece esta máxima que dice que el derecho a usar la violencia viene de la conculcación de algún derecho que yo tengo y que me está negando o que me está conculcando otra nación. Como por ejemplo puede ocurrir o ocurrió muchas veces en el pasado entre distintas potencias. Un ejemplo que yo creo que es ilustrativo, no sé si escucháis a las chicharras, a mí la verdad es que me fascina el jaleo que montan. Uno de los ejemplos que se dan sobre esto fue la invasión de los Estados Unidos de los territorios mexicanos al norte de Río Grande
en 1854 y por los cuales roba todo ese territorio a México, pero con la excusa de que ellos tenían un derecho a recuperar unas deudas, que no me acuerdo si eran de 300.000 o de 500.000 dólares, y como México no quería pagar, pues entonces los Estados Unidos se armaban de razones para invadir y robar el territorio. Y podríamos buscar otros ejemplos parecidos. Y de hecho, las invasiones de territorios ajenos pues era algo bastante habitual, y fueron algo bastante habitual hasta que se desata con enorme violencia pues uno de los conflictos más sangrientos que había en la historia de la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial. En el gobierno de los Estados Unidos, durante esa guerra, encontramos a un presidente, el presidente Woodrow Wilson, miembro, me caches, se me había olvidado que teníamos aquí el Mato Grosso. En fin, bueno, vamos a pasarlo, vamos a hacer un poco el Indiana. Uy, esto cada vez está peor, ¿eh? El Indiana Jones, dejadme que vea cómo narices. Esto ya os digo yo que no está pago. Y por favor, lo que está creciendo esta maleza y estas zarzas. A ver, vale, pero es que por aquí también la cosa está mal. Bueno, pues lo que estaba diciendo. A ver, dejadme que me recomponga. Woodrow Wilson era parte de eso que se llamaba la era progresiva en los Estados Unidos. Un movimiento político y cultural muy variopinto, en el que podéis encontrar tendencias incluso contradictorias, pero que tenía como objetivo principal el acabar con las desigualdades y el extender la paz por todos los países. Claro, la Primera Guerra Mundial supone una caída en la realidad de todos aquellos que estaban en ese movimiento absolutamente tremenda. Y en esa caída, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya Wilson afirma que sería conveniente hacer una sociedad de naciones que pudiera mediar en los conflictos para que los conflictos entre los países no acaben tratando de resolverse por la fuerza. Y efectivamente en 1919, creo que fue, se funda la Sociedad de Naciones, y en los trabajos de esa Sociedad de Naciones aparece la posibilidad de hacer un acuerdo, que en realidad al final solamente englobó a 15 países, en el que estuvieron el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Kellogg, y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Aristide Briand. Estos dos señores promovieron el pacto Kellogg-Briand de 1928, en el que, como os digo, se unieron 15 países que se comprometían a no resolver sus disputas de forma violenta, es decir, utilizando la guerra. Es cierto que si veis la lista de los 15 países, hay dos que nos mueven a torcer el gesto y sonreírnos como diciendo, bueno, que son Japón e Italia, que bueno, en aquellos tiempos ya estaban, en fin, con aquellas ínfulas de incrementar su territorio que no tardarían mucho en ponerlas en práctica. Ese fue un momento fundacional del movimiento internacional en el cual se trataba de evitar y también de abolir esa doctrina de Hugo Grocio, y bueno, doctrina en realidad que era un reconocimiento de una realidad, y es que los países no debían lanzarse a la guerra y a la invasión de otros países, porque al final todo esto acababa en un grandísimo desastre. Claro, no salió muy bien, porque enseguida, 1928, 1939, se produce la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial es causa de que los países se lo tomen más en serio. Perdónenme por el gesto ridículo para ponerme la mochila. Y se sustituye en 1946 la Sociedad de Naciones por las Naciones Unidas. Y en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas pues aparece un artículo en el que todos los firmantes se comprometen a no invadir otros países y a resolver sus cuitas de forma pacífica y no a través de la guerra. Es cierto que este acuerdo fue bastante productivo, es decir, redujo enormemente las invasiones de otros países, pero enormemente. Y además, como vino acompañado de los procesos de descolonización, surgieron muchísimos países. De hecho, se triplicaron los países del mundo, llegando casi a 200. Y durante el periodo desde
1946 hasta, pues yo diría, la invasión de Kuwait en 1991, pues invasiones de países hubo pocas. Creo que solo un 6% del territorio mundial acabó siendo invadido por unos y por otros. Lo he leído esta tarde, o sea que el dato debe ser más o menos cierto. Es cierto que ese acuerdo era sumamente imperfecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bien, yo no invado, pero influyo. Yo no invado, pero me meto en guerras, que siempre justifico como que son acordes al derecho internacional. Y me meto en Vietnam, y me meto en Afganistán. En fin, aquí estoy hablando obviamente de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Eso todo es cierto. Pero, a pesar de sus imperfecciones, es verdad que el acuerdo más o menos funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que uno se pregunta si funcionó porque todos estaban convencidos de que era mejor tratar de evitar una tercera guerra mundial, o si lo estaban porque había armas nucleares y por lo tanto evitar la tercera guerra mundial era una cuestión muy importante para no destruirse todo el mundo. Seguramente era esto último. Por otra parte, las Naciones Unidas nacen ya con un pecado original, y es que los que tienen bombas nucleares deciden hacer un Consejo de Seguridad en el que ellos determinan qué se puede aprobar o qué es legítimo respecto del derecho internacional y qué no, a través de tener un poder de veto. Oiga, yo voy a invadir no sé qué, veto. Protesto porque usted está haciendo no sé qué, veto. Y esto es algo que lo utilizaron muchos. Los Estados Unidos, obviamente en ese contexto, pues aparecen como si fueran más hipócritas, porque eran claramente defensores de esa narrativa de, oiga, si todos nos llevamos bien y somos buenos, esto funcionará. Pero la Unión Soviética no era muy distinta, ya que su doctrina internacionalista le llevaba a algo parecido. Y sin embargo todos intervinieron, la Unión Soviética en Checoslovaquia y en Hungría, y los Estados Unidos en múltiples países de Hispanoamérica, para proteger sus intereses, o promoverlos, o sencillamente porque no querían correr el riesgo de que en tal sitio hubiera tal gobernante que podía pasarse al otro bando. Todo esto lo conocemos, es absolutamente cierto. Pero es verdad que, bueno, más o menos se mantuvo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no habíamos tenido hasta la guerra de Ucrania una gran invasión de un país para quedarse con territorio. Pues eso es lo que está haciendo en realidad Rusia. Al principio, quizá no con esa intención. Es decir, la operación especial, yo me creo que Vladimir lo que deseaba es que fuera un ataque quirúrgico que derrocara a Volodymyr Zelensky y a su gobierno y que permitiera poner a un gobierno favorable a los intereses de Moscú, igual que ocurrió en Bielorrusia, y ya veremos si algún día Bielorrusia y Ucrania no se iban a meter dentro de una comunidad rusa o de la Federación Rusa para ser parte de ella. Perfectamente, podía haber pasado. Pero la guerra ha acabado derivando en la invasión. De hecho, ya la toma de Crimea no dejó de ser una invasión incruenta, pero invasión. Y lo malo de abrir estos ejemplos públicos es si luego los pueden repetir las grandes potencias. China, por ejemplo, no ha querido utilizar ese recurso para obtener Taiwán, pero todos sabemos que en algún momento Taiwán es una pieza que se tienen que cobrar. Y ya lo han dicho, no descartamos usar la fuerza. Estados Unidos están ahí diciendo mucho cuidadín, que nos metemos nosotros, pero nunca sabemos exactamente cómo se meterían. Y el miedo que tenemos ahora todos es que en los Estados Unidos hay alguien que lamentablemente pues ha hecho muchas declaraciones diciendo, bueno, algo parecido a, bueno, esta estrategia de quedarnos con cosas por la fuerza, a lo mejor también los Estados Unidos pueden jugar a ella, a pesar de que vaya en contra de nuestros ordenamientos jurídicos. Y claro, esas afirmaciones que hizo o esas declaraciones de Groenlandia, a lo mejor nos conviene quedárnosla por la fuerza y si es necesario, o Panamá, pues han hecho a muchos pensar que efectivamente el mundo está cambiando de forma quizá definitiva y por lo tanto ahora
estamos ante una perspectiva en la que los países van a abjurar de la doctrina de las Naciones Unidas y van a volver hacia atrás en el tiempo, diciendo, bueno, podemos imponernos por la fuerza cuando los problemas o cuando nuestros derechos se vean conculcados. También lo hemos visto con Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj. San Nagorno-Karabaj se lo han quedado por la fuerza porque creían tener derecho a hacerlo. Y desde ese punto de vista es a esto que me refiero, que estamos viendo cómo cambia la forma en la que se concibe el derecho internacional y la relación entre los países. Claro, eso motiva a que, por ejemplo, los europeos se planteen qué pueden hacer contra adversarios militarmente más potentes si no tienen la fuerza militar suficiente. También es cierto que hay otros problemas muy distintos referidos a esto de la fuerza militar y la defensa en Europa que no tienen que ver con qué armamento tengo, sino tienen que ver con la disposición de estas sociedades educadas en los estados de bienestar, que no solamente no están comprometidas con el futuro del país en términos de defensa, sino en términos de tener hijos. Estaba leyendo hoy en un trabajo que el 40% de los jóvenes españoles no quieren tener hijos y no los van a tener. Pues esto es una historia interesante, que además también tengo que comentar respecto de un trabajo que ha hecho la Agencia de Responsabilidad Independiente Fiscal Española, en la que mira cómo va a ser la evolución de la población y la sostenibilidad de las pensiones, y en la que una cosa que no explica es cómo los extranjeros que vienen de inmigrantes se nacionalizan y por lo tanto cómo va a cambiar en términos culturales y demográficos enormemente España. Esos extranjeros acabarán teniendo una vinculación con el terreno tan potente que les lleva a defender este terreno en caso de que haya problemas o haya una invasión. Eso está por verse. Entonces ahora estamos en ese momento en el que efectivamente muchos perciben que la fuerza hace el derecho. Y que como la fuerza hace el derecho, hay que defender, hay que armarse, hay que protegerse. Iba a decir que hay que defenderse, pero es el momento previo. Hay que armarse para defenderse. Y esto es lo que os quería comentar, espero que lo haya explicado más o menos bien y que haya quedado más o menos claro cuál es, en fin, mi posición también respecto de esto. Yo creo que efectivamente esto es así, que vamos a un mundo de esferas de influencia de grandes potencias que tomarán lo que desean por la fuerza cuando puedan y que por lo tanto la posibilidad de conflicto entre las grandes potencias quizás se reduzca porque tengan la capacidad militar para disuadir, pero en el caso de otros, si no tienen esa capacidad de disuasión, pues lo van a tener muy jodido. Entonces vamos a un mundo de militarización creciente, en el que incluso también vamos a ver a potencias pequeñas o a países medios pegarse para obtener aquello a lo que tenían derecho en términos históricos, y por lo tanto creo yo que va a ser un mundo mucho más inestable. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya sido interesante, así que busco la puerta de salida, que aquí hay puerta de salida, y nos vemos muy pronto.